Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal, La Biblia y Jesús. Nuestra palabra del día de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, el capítulo 4. Vamos a considerar 3 versículos solamente. Versículo 14, versículo 15, versículo 16. Leemos la palabra del Señor y nos adentramos a exponer el texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Esta porción bíblica son uno de esos pasajes que se le conoce como pasajes transitorios o de transición. Lo que quiere decir es que esta porción que leímos viene conectada con los capítulos anteriores, con las exhortaciones, con lo que el autor les está diciendo anteriormente, previo a este pasaje. Y cuando leemos nosotros, por tanto, entonces nosotros podríamos decir que esto es un resumen y una conclusión de lo que ya el autor les ha venido hablando. Al leer nuestro texto, vemos que esta porción de la Biblia nos presenta 3 cosas. Aquí hay 3 cosas, por lo menos, a considerar que nos ayudarán a entender mejor esta porción bíblica. Número 1, encontramos que aquí la Biblia nos dice que Jesús es nuestro intercesor. Número 2, encontramos que aquí la Biblia nos hace una exhortación. Y número 3, que la Biblia aquí nos hace una invitación. Y estas son las 3 cosas que vamos a considerar en este día. Veamos pues entonces a Cristo como nuestro intercesor. Nuestro texto dice en el versículo 14 y 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Originalmente esta carta fue dirigida hacia un grupo de cristianos judíos que estaban viviendo tiempos muy difíciles. El seguir a Cristo para estos hermanos implicaba ir en contra del sistema religioso de sus tiempos. Estas personas habían salido del judaísmo, donde prácticamente algunos de ellos habían nacido y crecido y se habían convertido al cristianismo. Ellos habían recibido a Jesús como el Mesías. Ellos habían recibido a Jesús como su Salvador personal. Pero esta decisión les acarrearía tener que padecer por el nombre de Cristo. Algunos de ellos habían sido despojados de sus tierras y los habían dejado prácticamente sin patrimonio. Estaban siendo puestos en prisión. Eran objeto de hostigamiento por la misma comunidad judía. No eran bienvenidos en las sinagogas. Y otros eran perseguidos hasta la misma muerte. Así que es por esta causa que ellos estaban siendo tentados a abandonar su fe. Estaban flaqueando
y esto los estaba sacudiendo y estaban algunos realmente pensaban volver a su antigua vida. Algunos de ellos estaban paralizados espiritualmente y no continuaban creciendo en la sabiduría de la palabra. Comenzaban a vivir una vida callada en cuanto a Cristo se refiere. No estaban creciendo ya en la palabra, a tal grado que de ellos se dice aquí en Hebreos que eran como niños, que no habían logrado conocer las profundas verdades en cuanto al reino de Dios se refiere. Así es como algunos de estas personas se encontraban. Es por esta causa que el autor de Hebreos entonces viene hablando y animando a sus lectores a no perder el rumbo de su fe. Y para eso el autor tiene en mente una cosa: exaltar la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. En el capítulo 1 y 2, el autor nos deja ver la superioridad de Jesús sobre los ángeles como portavoz de Dios y como mensajero. En el capítulo 3, el autor nos deja ver la superioridad de Jesús sobre Moisés como hijo fiel en la casa de Dios. Y también en el mismo capítulo 3, el autor nos deja ver la superioridad de Jesús sobre Josué, liderando a su pueblo a su reposo. Y ahora, en el capítulo 4 que estamos nosotros aquí considerando, el autor nos está dejando ver la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio de Aarón. Quizás usted ha contemplado a Jesús como Redentor, aquel Redentor que nos ha comprado con su sangre. Quizás lo ha contemplado como Señor y dueño de todas las cosas. O quizás usted ha contemplado a Jesús como el Rey de la nueva tierra. Pero la pregunta sería esta: ¿conoce usted a Jesús como el gran sumo sacerdote? ¿Sabe lo que esto implica? ¿Sabe los beneficios que esto trae para nosotros, para nuestras vidas? El que Jesús sea el gran sumo sacerdote como nos está presentando aquí la Escritura. Hay por lo menos 7 capítulos aquí en Hebreos hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Y el autor quiere animarles y recordarles que ellos tienen no un sumo sacerdote visible aquí en la tierra, sino que les dice: ustedes tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo dice ahí en el versículo 14. Ahora, una de las funciones de los sacerdotes levitas en el Israel antiguo era interceder por el pueblo ante Dios y ofrecer sacrificios para la expiación de los pecados. Y había una fecha en específico cada año que el pueblo se reunía. Esa fecha se llamaba el Día de la Expiación. En el Día de la Expiación el pueblo traía las ofrendas y las entregaba a los sacerdotes levitas. Dentro del grupo de sacerdotes había uno en específico, uno que se llamaba sumo sacerdote. Este era designado para entrar en uno de los cuartos del tabernáculo llamado el lugar santísimo, que allí era donde la presencia de Dios descendía. Este sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios no solamente por el pueblo, sino también tenía que ofrecer sacrificios por él para entrar al lugar santísimo. Este tenía que traer su ofrenda. ¿Y sabe qué? Este sacerdote, este sumo sacerdote podría entrar solamente unos instantes al lugar santísimo ante la presencia de Dios. No podía estar mucho tiempo ahí y solamente era una vez al año.
Pero estos ritos, estas ceremonias se repetían año tras año, tras año, tras año. Eran solamente sombra que apuntaban a algo mejor. Era solamente sombra que apuntaba a el gran acto de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él dio su vida en la cruz, siendo Él el Cordero de Dios, y por su vida perfecta y agradable al Padre, fue resucitado al tercer día. Y ahora Él ha venido no solamente a ser salvador de aquel que confía en Él, sino que también viene a ser su gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo, trayendo como ofrenda su vida misma. El Señor Jesús entró no en el tabernáculo de Moisés, no en el templo de Salomón, sino que entró hasta la mismísima presencia de Dios una vez y para siempre. Vea cómo dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de su muerte fue suficiente para limpiarnos de nuestros pecados. Él estaba intercediendo por aquellos hermanos judíos y ahora Él está intercediendo por nosotros en estos momentos. En esta mañana usted necesita escuchar y necesita saber que la sangre de Cristo sigue siendo válida para cubrirnos, santificarnos. Usted necesita escuchar que hay alguien que está intercediendo por usted ante la mismísima presencia del Padre y que le ha estado sosteniendo su fe. Y que es por su gracia que usted no se ha apartado de Dios. ¿Podrá darle gloria a Cristo en este día por esto? ¿Estás pasando por rechazo? Jesucristo está intercediendo por ti. ¿Estás enfermo? Jesucristo está intercediendo por ti. ¿Te sientes debilitado en tu fe? Jesucristo está intercediendo por ti. Tal vez estás en una posición que sabes que no estás creciendo en la palabra como deberías. Regresa tus ojos a las Escrituras. Jesucristo aún te ha sostenido. Cobren ánimo ustedes que me escuchan, con lo que el autor de Hebreos, por medio del Espíritu de Dios, nos ha dejado escrito aquí. Renueva tus fuerzas, tú que me escuchas. Ve el ejemplo de la intercesión del Señor Jesús por Pedro, uno de sus discípulos, en Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31, 32. Ahí está escrito lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Querido oyente, ya todos sabemos que Pedro no solo negó al Señor Jesús 3 veces, sino que también él maldijo. Pero el Señor Jesús rogó por él, sostuvo la fe de Pedro. Es muy difícil, es muy fácil juzgar a Pedro desde nuestros asientos como espectadores. Y tal vez cuando leemos estos versículos aquí, meneamos la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre que caminó con el Señor Jesús haya hecho esto? ¿Sabe una cosa? Le aseguro que Satanás ha estado detrás de usted también tratando de zarandearlo. Su fe ha sido sacudida en ocasiones. Mi fe ha sido sacudida en ocasiones. Y no es por nuestras propias fuerzas que hemos estado de pie. No es porque muchos sabemos que hemos estado aún en los caminos del Señor. Es porque Jesús ha sostenido nuestra fe.
Muchas veces con nuestras acciones hemos negado al Señor Jesús. Pero hoy aquí hay una palabra de ánimo. Cobre ánimo, querido oyente. Él está rogando por usted en estos momentos. Tenemos un gran sumo sacerdote que no solo intercede por nosotros, sino que se compadece de nuestras debilidades también. Porque así lo afirma aquí el versículo 15 de nuestro texto. Observe que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús caminó en esta tierra. Él fue 100% Dios, 100% hombre. Sabe de primera instancia Él las tentaciones que nosotros tenemos en este mundo, pues Él mismo fue tentado, pero sin pecado, dice la Biblia. Es por eso que Él se compadece de nosotros. Él se compadeció de las multitudes. Así lo dice Mateo 9:36, lo dice Mateo 14:14, lo dice Mateo 15:32. Él se compadeció por los que estaban de luto. Ahí lo vemos en Lucas 7:13 y lo vemos en Juan 11:35. Él se compadeció del enfermo leproso. Lo vemos en Marcos 1:41. Él tuvo compasión por Jerusalén. Lo vemos en Mateo 23:37. Él se compadeció de aquellos que no tenían salvación. Lo vemos en Marcos 6:13. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás pasando en estos momentos? Aquí hay una palabra que te recuerda que tenemos un Salvador misericordioso y un sumo sacerdote compasivo que está intercediendo por nosotros. Veamos ahora la exhortación que la Biblia aquí nos hace. Retener nuestra fe. Leemos nuevamente en nuestro versículo aquí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retener nuestra profesión de fe es la exhortación que aquí se nos está haciendo. ¿Sabe que antes de esta maravillosa palabra de aliento que hemos escuchado, hay una muy fuerte advertencia en el capítulo 3 de Hebreos que el autor nos está haciendo y lo está haciendo para aquellos también que deciden ignorar la voz de Dios a través de Jesucristo? Y para ello él trae el ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar de ver las obras y las maravillas de Dios, ellos simplemente endurecieron sus corazones y algunos hasta tomaron las cosas de Dios a la ligera. Y escuche esto, querido oyente, por tal razón Dios no les permitió que entraran a la tierra prometida. Vea conmigo Hebreos 3 y vamos a leer del 7 al 12. Hebreos 3, ahí dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Vemos aquí que esa generación liderada por Moisés pereció a causa de su incredulidad. Y a pesar de ver las obras del Señor por 40 años, lo que nos enseña aquí la Biblia que no es suficiente con ver tanto milagro si eso no está acompañado de fe. El autor dice,
Si eso le sucedió a ellos oyendo la voz de Moisés, siervo de Dios, ahora imagine qué gran peligro sería ignorar en nuestro tiempo la voz del Hijo de Dios y rechazar una salvación tan grande. Cada uno de nosotros pasa por diferentes pruebas, pero aquí se nos está exhortando a retener la profesión de fe que usted hizo en Jesús. Y como vimos, ya el autor de Hebreo nos ha dado un gran motivo para no rendirnos. Ya usted ha escuchado que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos 10:35 dice que no perdamos nuestra confianza porque tiene gran galardón. Y Apocalipsis 3:11, el Señor Jesús también nos anima a retener nuestra profesión de fe. Ahí dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Así que hermanos, queridos oyentes, ustedes que me escuchan, les animo a perseverar en nuestra fe por la ayuda o con la ayuda de nuestro buen Dios. Tenemos ahora una invitación que nos hace aquí la Escritura. La invitación es la siguiente: acercarnos confiadamente al trono de gracia. Leemos versículos 16 de nuestro texto que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como ya hemos escuchado acerca de los sacerdotes levitas, que solo ellos tenían la oportunidad de ministrar en el tabernáculo, y que solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía. Ahora con el sacrificio de Jesús, agradable al Padre, ahora Él ha removido esa cortina que separaba a un Dios santo y hombres pecadores. Con el derramamiento de su sangre nos ha abierto el camino al Padre, y ahora todo aquel que confíe en su obra puede venir al trono de gracia. Usted puede acercarse a Dios en oración. Cuando usted confía en Jesús, cuando usted se rinde a sus pies, ese camino que va directo a Dios Padre, usted puede venir y entrar en oración. Gracias al Señor Jesús, porque Él nos ha abierto el camino. Entramos hasta la mismísima presencia del Dios eterno, querido oyente, y eso es por Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por nosotros mismos, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Él nos oye. Y allí nosotros, cuando venemos hasta su trono, encontramos gracia y misericordia, como lo dice al final del versículo 16. Muchas veces cuando estamos atravesando problemas en nuestras vidas, tendemos a alejarnos de la oración. Pero hoy se nos recuerda a venir a Dios. Cuando nos acercamos a Él pidiendo ayuda, pidiendo perdón, buscando su favor, usted puede estar seguro que Él nos escuchará. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Aquí está la invitación de Jesús para el que está cansado en su interior, para el que ha estado desperdiciando su vida, para el que ha ignorado por mucho tiempo la voz de Dios. Hoy es tu día. Hoy es la invitación del Señor Jesús que está haciéndote a ti a través de este video. Ven a Cristo, Él te espera para coronarte con gracia y favor, y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hasta la próxima, querido oyente, y que Dios te bendiga.